Lo que encontré en la puerta de mi hijo, mensaje devastador que cambiará todo, incluso mi vida. La noche era oscura, el aire tenso, y un estremecimiento daba vueltas en mi estómago. Allí, frente a la puerta de mi hijo, había un sobre. No un sobre cualquiera, no. Era viejo, amarillento y desgastado, como si hubiera viajado siglos a través de manos temerosas. Mi corazón latía como un tambor ensordecedor. ¿Quién lo había dejado? ¿Por qué esa urgencia en su llegada? Lo abrí, y una fría brisa me envolvió. Dentro, había una nota, pero no solo eso, una foto. Una imagen de mi hijo, sonriendo, pero con algo inquietante en sus ojos, como si conociera un secreto oscuro. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. Si quieres salvarlo, actúa rápido, decía el mensaje, escrito con una intensa caligrafía que parecía temblar de miedo. Mis manos temblaban mientras el escalofrío recorría mi espalda. ¿Qué significaba eso? Salvarlo de que, las luces de la calle parpadeaban, creando sombras que danzaban en la pared. Mi cabeza estaba llena de preguntas sin respuesta, y conforme avanzaba la noche, el miedo se apoderaba de mí. Cada sonido parecía amplificarse, cada susurro del viento era un eco de advertencia. Recorrí la habitación de mi hijo, buscando pistas, como un detective atrapado en un enigma. Pero todo lo que encontré fue silencio y la repentina presión de un nudo en mi garganta. De repente, el sonido de un golpe en la puerta. El corazón se me detuvo. ¿Era él o algo más? ¿O serían mis pesadillas materializándose? ¿Debía abrirla o quedarme aquí, presa del pánico? No podía arriesgarme. Con cada momento que pasaba, el mensaje pesaba en mi mente, y la urgencia de actuar se adueñaba de mí. Cuando estaba a punto de dar el paso, me detuve. ¿Y si todo esto era una trampa? ¿Y si el mensaje solo buscaba jugar con mis miedos? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estés ahí, dale un buen like, de verdad me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Las luces seguían titilando en la distancia, como si quisieran advertirme de algo. Caminé hacia la puerta, cada paso un retumbe de ansiedad. Al abrirla, estaba a punto de descubrir si la noche traía un nuevo inquietante misterio o la respuesta que tan desesperadamente necesitaba. ¿Podría ser que el mundo estuviera al borde de volverse del revés? ¿Qué se escondía detrás de aquel sobreajado y el mensaje devorador que prometía cambiarlo todo? La puerta crujió al abrirse, revelando un pasillo oscuro. La noche parecía haberse vuelto más opresiva, como si la oscuridad misma buscara envolverme en un abrazo helado. El aire estaba cargado de un silencio inquietante. Solo un ligero zumbido, tal vez el de algún cable expuesto, resonaba en la distancia, como un aviso que no podía ignorar. ¿Quién es? Grité, pero mi voz temblaba como una hoja en un día de tormenta. El eco de mi propio grito se desvaneció, dejando un vacío aterrador. Nadie respondió. Estaba a solas, con una sensación creciente de que el peligro no estaba afuera, sino más bien dentro, agazapado en la oscuridad de mi propia mente. Avancé, iluminando el pasillo con mi teléfono. Su luz temblorosa lo convertía en una linterna frágil en medio de un abismo. El brillo dio luz a las paredes manchadas, a los recuerdos de risas infantiles y juegos, que ahora se sentían lejanos y distantes. En la habitación de mi hijo, un susurro me atrapó, un sonido apenas audible que parecía llamar mi nombre. De repente, comprendí que el mensaje no solo me pedía actuar, me estaba desafiando a descubrir una verdad oculta. Mis manos temblaban mientras revisaba su habitación, abriendo cajones y buscando entre libros. Cada objeto familiar se sentía extraño y amenazante. Fue en uno de los rincones menos iluminados donde encontré otro sobre, aún más desgastado que el primero. La verdad parecía estar escondida a plena vista. Lo abrí, y una nueva fotografía salió de su interior. Esta vez, una imagen de un grupo de personas, miradas severas y rostros serios, enmarcadas por un paisaje desolado que no podía reconocer. Sus ojos me observaban, llenos de secretos. Sentí que mi corazón palpitaba con fuerza, mientras leía la nota adjunta. No todo es lo que parece. Recuerda, la luz revela,
pero también destruye. Un frío sudor comenzó a deslizarse por mi frente. La conexión entre las imágenes, el mensaje y mi hijo se sentía tangible, como un hilo invisible que se tensaba a mi alrededor. No podía quedarme de brazos cruzados. Era hora de descubrir la verdad, aunque eso significara seguir un camino lleno de sombras. Me vestí rápidamente y un impulso aterrador me llevó a salir a la calle. La noche me esperaba, las luces de la ciudad parpadeaban lejos, pero mi mente estaba centrada en algo peor que la oscuridad, la posibilidad de que mi hijo estuviese en peligro, quizás atrapado en una red de secretos más allá de mi comprensión. Mientras caminaba por las calles desiertas, la nota en mi bolsillo parecía encender una llama de determinación en mi interior. ¿Dónde podría encontrar respuestas? Avancé hacia el parque donde mi hijo siempre solía jugar. La idea de que allí podrían quedar pistas me produjo un escalofrío que recorrió mi cuerpo. Preguntas atormentaban mi mente. ¿Quiénes eran esas personas en la foto? ¿Por qué la nota hablaba de luz y destrucción? El parque estaba sumido en la penumbra, pero mis pasos resonaban como un mantra. A medida que me acercaba al tobogán donde solía reír, vi algo atisbado a la luz de la luna. Era un reflejo, un objeto pequeño que brillaba intensamente. Mi corazón se detuvo. ¿Era eso lo que había esperado encontrar? ¿Sería la clave para entender lo que estaba sucediendo? O tal vez, el inicio de algo mucho más aterrador. Al inclinarme para recogerlo, una sombra oscura se deslizó detrás de mí, y una voz grave susurró en la penumbra: no deberías estar aquí. La adrenalina disparó mis sentidos. ¿Quién era? ¿Qué significaba todo esto? Mi historia estaba tomando un rumbo que jamás imaginé, y yo estaba a punto de descubrir hasta dónde me llevaría esta oscura verdad. La sensación de estar al borde de una revelación desatendida seguía latente en mi pecho. Pronto, todo lo que creía saber se desmoronaría, y lo que el destino tenía reservado apenas comenzaba a manifestarse. El sonido de la voz retumbó en mi mente como un eco ensordecedor. No era solo un susurro, era un aviso, un recordatorio de que había cruzado una línea que no debía. Mi cuerpo se congeló, pero mi instinto me llevó a girar, preparado para enfrentar lo que sea que se ocultara en la oscuridad. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz apenas un hilo de miedo. La oscuridad pareció abrirse a mi alrededor, mientras que unos ojos brillantes me observaban desde las sombras. La figura se hizo más clara, y vi un rostro familiar, aunque distorsionado por el brillo tenue de la luna. Era un amigo de mi hijo, pero su expresión no era la de un niño divertido. Había algo grave en su mirada, como si llevara a cuestas un peso que no le correspondía. No deberías estar aquí, repitió, esta vez con más urgencia. Tienes que irte, ellos te están buscando. Las palabras golpearon mi pecho como un puño. Mi hijo estaba en peligro, y el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena. Pero, ¿quiénes eran ellos? ¿Qué sabes sobre mi hijo?, le exigí, sintiendo el calor de la preocupación arder en mí. Vine a buscarte, para advertirte, dijo, mirando nervioso por encima de su hombro. Él no está a salvo. Tienes que entender que hay cosas de las que no sabes. Hay algo, en esas fotos, algo que despertó antiguos conflictos. La revelación lo decía todo y nada a la vez. Mi mente luchaba por entender, pero la angustia me embargaba. ¿Antiguos conflictos? ¿De qué estás hablando? Los hombres de esa foto son peligrosos. No solo siguen a tu hijo, siguen a todos los que han visto lo que no debían. Su voz temblaba, y su mirada se perdió en la oscuridad, como si el mero hecho de decirlo lo hiciera perecer. Decidí que no podía esperar más respuestas. La angustia en mi pecho se volvía insoportable, y el impulso de encontrar a mi hijo se volvía más fuerte. ¿Dónde está?, pregunté, mi voz ahora firme. La determinación por recorrer cada sombra era palpable. Piensa antes de actuar, me advirtió, pero la oleada de terror me hacía avanzar. No puedes entrarles, porque ellos conocen la luz y la oscuridad. Solo son sombras, pero pueden convertirse en algo peor. Dímelo, grité, impaciente, sintiendo el eco de mi furia rebotar en la noche. Dímelo ya. En el antiguo hospital, en la zona abandonada, susurró, su tono apenas un hilo. Ve antes de que sea demasiado tarde. Sin pensar en los riesgos, di media vuelta y corrí, mis piernas moviéndose tan rápido como mi corazón latía por miedo. El hospital, ese viejo edificio que todos creían maldito, ahora se erguía frente a mí como un oscuro monumento. Todo mi ser sabía que tenía que entrar. Cuando crucé las puertas desgastadas, un escalofrío recorrió mi columna.
La oscuridad dentro del edificio parecía más espesa, como si ocultara 1000 historias de gritos y llantos. Pero también tenía que encontrar respuestas. Con cada paso, la luz de mi teléfono titilaba, casi como si tuviera miedo de iluminar lo que estaba por venir. De pronto, un ruido resonó al final del pasillo. ¿Sería mi hijo? Cada latido era un eco de desesperación. Y justo antes de que pudiera avanzar un paso más, vi sombras moverse en la distancia, figuras conocidas y desconocidas agrupadas en un ritual sombrío. Sus rostros no eran claros, pero su energía era palpable. «Detente», grité, alzando el teléfono, como si la luz pudiera disipar la oscuridad. Pero su respuesta fue un coro de risas macabras, y una figura se adelantó. «Llegaste tarde», dijo con voz suave, densa de ironía. «Lo que busca, no lo encontrará». Todo se detuvo. La última despedida de esperanza se extinguió en ese instante. Mi corazón se detuvo mientras comprendía que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Y qué hacía yo aquí, si todo esto era un juego en su mano? Ahora, más que nunca, sabía que debía adentrarme aún más en la oscuridad para salvar lo que más amaba. Y el camino comenzaba por el abismo que tenía justo frente a mí. ¿Sería lo que encontrara al final un acto de salvación o un sacrificio? ¿Inevitable? La risa resonante se desvaneció en el aire, dejando solo eco tras de sí. Mis sentidos estaban al borde del colapso, y el ritmo de mi corazón se aceleró mientras la figura avanzaba hacia mí. Era un desafío directo al mismo tiempo que una advertencia. La adrenalina corría por mis venas, y me sentí atrapado en un laberinto de sombras donde cada paso que daba me acercaba a un destino aterrador. ¿Qué sabes de él?, exigí, tratando de mantener la voz firme a pesar del temblor que amenazaba con traicionarme. Los ojos del extraño brillaron de un modo casi sobrenatural, y aunque su cara estaba en penumbra, podía sentir como una sonrisa cínica se dibujaba en sus labios. «Más de lo que te imaginas», musitó, acercándose cada vez más. El frío que emanaba de él me hizo retroceder, pero la necesidad de encontrar a mi hijo me mantuvo plantado en el sitio. «Dímelo», grité, el eco de mis palabras se devolvió junto al murmullo de los otros. La multitud de sombras continuó danzando a mi alrededor, como si se alimentaran de mi desesperación. «Las fotos, ellas han abierto puertas que no debieron ser abiertas. No estás en un lugar seguro, y tu hijo está más involucrado de lo que piensas», dijo, su voz ahora un susurro amenazante. «No me hables en acertijos. Llevarme a él». La rabia se mezclaba con el miedo, creando una tempestad incontrolable en mi interior. Los rostros de las sombras se contorsionaron en una expresión de deleite. Podía escuchar murmullos, risas y un murmullo que sonaba casi como un cántico. Sentí que algo en mi pecho se rompía, una mezcla de angustia y furia impotente acumulándose en un torrente de dolor. «¿No comprendes? Tu búsqueda solo servirá para empeorar las cosas», dijo el hombre, su gesto era casi paternal, como si intentara protegerme de un destino inevitable. De repente, el aire se volvió denso, cada respiración se sentía como un desafío. «Detente», le grité, pero mi voz era como un hilo en medio de una tormenta. A lo lejos, vi una puerta entreabierta, un resplandor tenue se escurría entre las grietas. Fue entonces cuando la idea se sembró en mi mente. Debía ir hacia allí. Sin pensarlo, me lancé hacia la puerta, dejando atrás el ambiente opresivo. El hombre hizo un movimiento para detenerme, pero fui más rápido, mi cuerpo actuando por instinto. Golpeé la puerta con una determinación que me sorprendió a mí mismo y la empujé hasta que cedió. Cruzando el umbral, el resplandor se intensificó, pero el escenario que me recibió no fue lo que esperaba. En una habitación fría y vacía, me encontré cara a cara con una proyección, imágenes de mi hijo rodeado de esos hombres sombríos, gesticulando, atrapado entre líneas de fuego. Era un juego macabro, y en ese momento la verdad se clavó en mi pecho como un cuchillo. «No», grité, pero las sombras me rodearon nuevamente, acercándose como un mar de oscuridad y desesperación. La angustia me consumía mientras las imágenes giraban en mi mente, creando un torbellino de emociones que me dejaba al borde de la locura. Él eligió este camino, y no hay vuelta atrás. Ahora debes decidir, ¿te quedas con él en la oscuridad o escapas a la luz, dejando todo atrás? La voz del hombre resonó con fuerza, y en su mirada vi un destello de diversión sádica, como si ya supiera lo que elegiría. En ese momento, el silencio se volvió ensordecedor. Una idea aterrorizante golpeó mi mente con la fuerza de una tormenta. ¿Debería salvarlo, aunque eso significara arriesgarlo todo? ¿O dejarlo y proteger mi propia vida? La decisión se cernía sobre mí como un espectro.
La oscuridad parecía reírse, mientras yo balbuceaba en un mar de dudas y miedos. En esos pocos segundos, comprendí que lo que había encontrado en esta puerta no era solo el peligro, era la verdad de un amor que podía llevarme a mi perdición, y con ese peso sobre mis hombros, entendí que no podía dar marcha atrás. ¿Qué decidiría? La sombra en la que estaba atrapado no me dejaría ir tan fácilmente. La luz en la habitación me envolvía como un abrigo cálido, pero las imágenes de mi hijo luchando en la proyección eran un hielo que calaba hasta mis huesos. No podía apartar la vista. Su voz resonaba débil, ahogada entre los gritos y las risas distorsionadas de aquellos hombres sombríos que lo rodeaban. Mi primer instinto fue correr hacia él, agarrarlo y sacarlo de ese tormento, pero las sombras me mantenían sujeto, como raíces de un árbol viejo que se aferran a la tierra con rabia y desesperación. «Déjamelo en paz». «Él no es parte de esto», grité, sintiendo como el pánico se expandía en mí, como una ola oscura que arrastraba todo a su paso. Pero el hombre, con su mirada burlona, simplemente se hizo a un lado, como si esperara que todo se desenredara ante mí. «Puedes irte, puedes dejarlo aquí, pero la presión se acumulará y el precio será alto», advirtió, su voz dulce como el veneno. Su tono plano contrastaba con el caos a mi alrededor, y su actitud despreocupada me llenó de furia. «Ya basta de juegos. Solo quiero saber qué tienes planeado», exigí, cada palabra un grito de batalla, aunque mi voz temblaba. Sabía que algo oscuro se tejía alrededor de mi hijo, pero no podía dejar que el miedo me dominara. La proyección interrumpió el diálogo, mostrando una figura que avanzaba a través de la niebla de oscuridad. Era otra imagen de mi hijo, pero esta vez con determinación, como si luchara no solo contra el miedo, sino también contra sí mismo. Su expresión cargaba una profundidad de sentimientos que me desgarró. ¿Qué lo había llevado a ese lugar? Él es parte de algo más grande, un juego que no entiendes. «¿Estás dispuesto a entrar en su mundo?», dijo el hombre, sonriendo como si hubiera revelado una gran verdad. De repente, un estremecimiento recorrió mi piel. Recordé las fotos, esas pequeñas imágenes que habían desencadenado todo, como si pliadas de un viejo secreto. ¿Qué son esos hombres? ¿Qué buscan realmente? Las respuestas siempre tienen un precio, amigo, respondió el extraño, tomando un paso hacia mí. El brillo de sus ojos se intensificó al acercarse, como si el mismo aire entre nosotros se encendiera. Pero aquí, cada elección que hagas tendrá consecuencias, no solo para ti, sino para todos los que amas. La pesada responsabilidad de tomar una decisión se hacía insoportable. ¿Qué pasaría si decidía ir tras mi hijo y algo terrible sucedía? Pero, ¿y si me quedaba aquí y él no podía salir? La sala oscura se convirtió en un eco de mis pensamientos, una vorágine de dudas que amenazaba con devorarme. En ese instante, un grito desgarrador surgió de la proyección, rompiendo el silencio. Mis piernas reaccionaron sin que mi mente lo ordenara. Corrí hacia la imagen. Una sombra se movió por el fondo, un extremo del pánico estaba a punto de alcanzarme. Sin embargo, justo antes de tocar la superficie de la proyección, una fuerza invisible me detuvo, empujándome de nuevo, desviando mi destino. «¿Estás listo para jugar?», preguntó el hombre, su tono un canto de sirena que me prometía un camino oscuro pero lleno de intentos. Me enfrenté a la proyección, sintiendo la presión de la decisión, debía tomarla pronto. La fachada de la habitación se desvanecía, transformándose en un escenario real de caos. Un grupo de sombras avanzaba, y su movimiento parecía tener un propósito letal. El corazón palpitaba en mi pecho mientras mi mirada se fijaba en las imágenes de combate que representaban a mi hijo, cada golpe, cada grito, cada decisión que lo había llevado allí. Todo era tan claro y tan confuso a la vez. ¿Sería capaz de salvarlo si me lanzaba a la oscuridad? Ahora o nunca, resonó el eco de su risa en mi mente, ya entrampada en el silencio de la desesperación, y así, con el peso del mundo presionando sobre mis hombros y con el eco de su traicionera voz aún resonando, me di cuenta de que estaba a punto de hacer una elección que se ridiculizaba con cada instante que pasaba. Lo que estaba en juego no era solamente mi vida, sino el destino de aquellos que realmente amaba. El hombre me sonrió, una sonrisa que prometía promesas vacías, y a medida que todo giraba a mi alrededor, su voz susurró desde la penumbra. «El momento se acerca. ¿Cuál será tu decisión?». Todo de nuevo se oscureció, dejándome preguntando qué haría. Atrapado entre luces y sombras, me quedé con el corazón en un hilo, esperando la respuesta que cambiaría mi vida para siempre. El aire se volvió pesado y denso,
como si un manto de sombras se estuviera extendiendo a mi alrededor. La risa burlona del hombre resonaba en mis oídos, como un zumbido que no podía ignorar. Mientras traspasaba el umbral entre la ignorancia y el peligro, la oscuridad me envolvía, arrastrándome hacia un abismo en el cual la única luz era la imagen de mi hijo, batallando solo. Nadie puede luchar por él, se enfrenta a sus propios demonios, la voz en mi mente gritaba, pero también recordaba cada momento que había pasado tratando de protegerlo. Ahora, sentía que estaba a punto de fallar de la manera más terrible. Las sombras se dispersaron momentáneamente ante un estallido de luz. A través de una hendidura en la oscuridad, vislumbré un lugar que parecía una arena, donde mi hijo se batía entre la multitud. Su rostro, aunque enojado, estaba atrapado en un mar de confusión. La gente a su alrededor no animaba, al contrario, miraba con apatía, como si su sufrimiento fuera un espectáculo. ¿Cómo llegué hasta aquí?, me pregunté, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Qué tipo de monstruos son ellos? Mientras intentaba entender el escenario en el que estaba mi hijo, una sombra más se adelantó, esta más grande y amenazante que las demás. Su presencia emanaba un aura de poder, cuerpo marcado, ojos como brasas, y una risa que helaba la sangre. La sombra se detuvo ante mi hijo, como un depredador ante su presa. Todo está a punto de desatarse, murmuró el extraño que me había traído hasta aquí, su sonrisa siniestra proyectando la oscuridad de su mente. Él tiene que decidir, luchar o ceder. Pero, ¿y tú? ¿Cuál es tu papel en esta historia? Mi corazón se detuvo. Soy su padre. Él necesita mi ayuda. La insistencia en mi voz fue clara, pero el hombre simplemente se encogió de hombros, burlón. Ayuda, o control, son dos caras de una misma moneda. Piensa bien en lo que vas a decidir. Sin más advertencia, el espectáculo comenzó. El grupo de sombras se acercó lentamente, rodeando a mi hijo. Un círculo de alimañas ansiosas iban a devorarlo si yo no hacía algo. Su lucha se intensificó, las imágenes se volvieron un caos, entre gritos ahogados y pulsos frenéticos. Cada golpe que asestaba a su oponente resonaba en mi pecho como si me estuvieran golpeando a mí. Entonces, en medio de la confusión, su mirada se cruzó con la mía a través de la proyección. Sentí un nudo en la garganta, el dolor del amor y la impotencia fluyendo como un torrente. «Mamá». «Papá», gritó, y con ese grito, algo dentro de mí se rompió. Sin pensar, tomé un paso hacia adelante, listo para lanzarme al campo de batalla, pero la fuerza invisible que anteriormente me había detenido ahora se intensificó. Un dolor agudo me atravesó, como si me estuvieran arrancando las raíces de mi ser. La risa del hombre resonó, burlona y constante, retumbando en mis oídos. «¿Qué esperas? El tiempo se está agotando». Tomé una respiración profunda, luchando contra el pánico y la desesperación. No puedo dejar que esto termine así, pensé. Pero, ¿qué significaba esto realmente? Al darme cuenta de que lo que había en juego no era solo mi hijo, sino nuestra conexión, me sentí atrapado en un dilema desgarrador. Estaba en el borde de un precipicio, y la única forma de avanzar parecía ser una entrega oscura, un pacto con la sombra. ¿Qué estaré dispuesto a arriesgar para salvarlo? La pregunta se vio envuelta en silencio, mientras la risa del extraño parecía burlarse de mi angustia. Justo cuando la batalla entre las sombras pareció estar a un punto de clímax, una explosión de luz brilló desde el centro de la arena, iluminando el rostro de mi hijo. Su mirada reflejaba una mezcla de esperanza y terror. Era la imagen de un nuevo destino, y entonces, con el tiempo disfrutando de una traicionera ralentización, su voz resonó en mi mente. «Papá, ven a ayudarme». Pero, ¿a qué precio sería mi respuesta? El sudor se deslizó por mi frente mientras un escalofrío helado me recorría. Antes de que pudiera reflexionar más, todo se oscureció de nuevo. El eco de mi hijo llamó mi nombre desde la penumbra, y con él, mis decisiones. ¿Sería capaz de enfrentar mis peores miedos para atraparlo antes de que fuese demasiado tarde? Tal vez el verdadero enemigo no era el hombre que observaba, sino la oscuridad que yo mismo había alimentado. La pregunta palpitaba en el aire. ¿Qué haría a continuación? La oscuridad se arremolinaba a mi alrededor, un velo espeso que amenazaba con tragarme entero. El eco del grito de mi hijo reverberaba en mis oídos, atravesando la negrura como un rayo de luz. «Papá». Su voz, llena de desesperación, daba vueltas en mi mente, empujándome a salvarlo, pero al mismo tiempo, la imagen del extraño me detenía, burlón y omnipotente, sus ojos brillantes de satisfacción. «¿Qué harás, padre?».
El tiempo no espera, susurró el hombre, y me di cuenta de que no solo se trataba de él, sino de la batalla que estaba ocurriendo en el corazón de mi hijo. Observé cómo se defendía con fiereza. Su cuerpo se movía con la determinación de un guerrero, o quizás con la desesperación de alguien que ya había perdido demasiado. A medida que el campo de batalla se llenaba de sombras danzantes, un torrente de rumores llegó a mis oídos. La muchedumbre observaba con miradas vacías, como si estuvieran esperando el desenlace de una obra de teatro que no les concernía. Me pregunté una y otra vez qué tipo de seres eran esos, que se alimentaban del sufrimiento ajeno. Y de repente, la imagen de mi hijo se detuvo en seco, librado de su batalla momentáneamente. Me miraba con esos ojos que tanto amaba, los mismos con los que le prometí protegerlo cuando era un niño indefenso. Papá, por favor. Su súplica rasgó la oscuridad. No sé cuánto tiempo más podré luchar en ese instante. Una oleada de sentimientos me atravesó: miedo, culpa, el insaciable deseo de hacer lo correcto. Me sentí como si estuviera ante un cruce de caminos donde cada decisión acarrea una consecuencia. Este combate no solo definía el destino de mi hijo, sino el mío, afectando a toda mi familia. «Haz algo», grité, mi voz resonando en el vacío, pero aún sentía que una barrera invisible me mantenía a raya, incapaz de actuar. La risa del extraño se volvió más estridente, casi triunfante. «¿Ves? La parálisis del miedo. Pero esto es solo el comienzo, no te apresures a decidir». Lo que me decía comenzó a resonar profundamente. La lucha de mi hijo ante la oscuridad exterior era un reflejo de la batalla que yo había librado dentro de mí durante años. La incapacidad de dejar ir, el temor a lo que vendría si finalmente tomaba una decisión, cualquier decisión. Fue en ese momento que una imagen comenzó a surgir en mi mente, como un destello iluminando lo que había estado oculto. Un recuerdo de antaño, cuando ser fuerte significaba no mostrar debilidad. ¿Pero realmente había sido fuerte? La debilidad era aceptar que necesitaba ayuda, que, tal vez, el verdadero poder residía en la unión con aquellos a quienes amamos. La multitud se movía de un lado a otro, mirando, hablando entre ellos, como si sus murmullos fueran parte del castigo a mi hijo. Sentí una rabia creciente hacia ellos. «Miren. Él es solo un niño», grité, mi voz liberándose de la restricción que me mantenía inmóvil. La sombra que acechaba a mi hijo se giró, como un depredador alerta, tomando nota de mi transformación. La risa burlona siguió retumbando en la oscuridad, pero una chispa de determinación ahora me ardía en el pecho. Si podía reflejar mi luz hacia mi hijo, tal vez él pudiera encontrar la fuerza para levantarse. El verdadero miedo es no luchar, decidí en mi corazón. Con cada músculo de mi ser, llamé a mi hijo, enviándole todo el amor y la energía que había acumulado. «Levántate, hijo. No estás solo. Aquí estoy, te veo, y estoy contigo». Fue entonces cuando la sombra que amenazaba con tragarse a mi hijo se congeló, como si palpitara ante un nuevo desafío. La luz comenzó a resonar entre nosotros, confiando en que juntos, podríamos derrotar la oscuridad. Pero en ese momento crucial, pulsando por la victoria, una revelación impactante llegó a mí, como un trueno en el silencio. La figura del extraño cambió, mostrando una conexión que nunca había anticipado. ¿Quién es realmente este hombre? La pregunta resonó en mi mente, dejando un eco que se sintió como el aviso de una tormenta que se avecinaba, mientras la luz de mi hijo brillaba con fuerza. Sería capaz de enfrentar la verdad que podría cambiar todo lo que conocía sobre esta batalla. El espectro de lo desconocido se cernía sobre mí, y con él, una nueva pregunta dejó su impronta en el aire. ¿Estaré preparado para lo que vendrá si damos un paso más? La luz que emanaba de mi hijo era casi palpable, una energía pura que atravesaba la oscuridad, y a medida que la sombra retrocedía, el extraño, que hasta ese momento parecía invencible, comenzó a tambalearse. Su rostro se contorsionó en una mueca de frustración. La multitud, que había sido testigo pasivo de esta lucha, comenzó a inquietarse, murmurando entre sí con ansiedad. «Esto no debería estar pasando», gritó uno de ellos, su voz temblando con el temor que la cercanía de la verdad les provocaba. Me enfoqué en mi hijo, aprovechando sus destellos de luz como un faro que guiara mi propia oscuridad interna. «No estés solo, hijo. Recuerda lo que somos. Recuerda a tu madre. Ella siempre decía que la unión nos hace fuertes», le dije, sintiendo que mis palabras estaban llenas de una fuerza que, hasta entonces, había estado oculta en mí. El extraño, apretando los dientes, comenzó a alzar un brazo hacia nosotros.
Un rayo oscuro surgió de su mano, como un relámpago de desesperación. Temí que su intento de ataque pudiera romper la conexión que estaba construyendo con mi hijo. Pero en lugar de quebrarse, la luz de mi hijo se expandió, enfrentando la sombra que se abalanzaba. No, gritó el extraño, sus ojos desorbitados, llenos de pánico. Era una escena surrealista, el equilibrio de poder estaba cambiando, pero el secreto que el extraño guardaba estaba por revelarse, y ese secreto podría ser nuestra salvación o nuestra ruina. Mientras la energía chocaba entre ellos, vi sus rostros reflejados en un caos de emociones crudas. Mi hijo, luchando por mantenerse firme, sus músculos tensos, su expresión determinada. El extraño, al borde de la locura, comenzaba a tambalearse, como si no soportara la luz que brotaba de la conexión que habíamos recuperado. ¿Crees que puedes salvarlo de mí?, preguntó el extraño, sus palabras impregnadas de sarcasmo. No sabes nada sobre lo que realmente está en juego. Yo soy parte de su aliento, de su tormento. Esta batalla va más allá de lo que imaginas, fue entonces cuando lo comprendí. Este ser no era un simple enemigo, era una manifestación de todo el miedo y el dolor que mi hijo había enfrentado a lo largo de su vida. Una sombra alimentada por las inseguridades que había intentado ocultar. Detente. Deja de alimentarte de su angustia, grité, furioso por la revelación. Tu poder es solo un eco de lo que hemos dejado entrar en nuestras vidas. Las palabras resonaron en la oscuridad y, sorprendentemente, el extraño titubeó. Su expresión cambió, su arrogancia se desvaneció brevemente, dejando espacio para algo crudo y humano, miedo. La sombra que lo rodeaba comenzó a desvanecerse, pero justo cuando la esperanza brotaba, un temblor recorría el suelo. De las grietas, más sombras emergieron, estas más oscuras, más aterradoras. El verdadero terror estaba a punto de manifestarse, como una tormenta que arrasa todo a su paso. Este no es el final, es solo el comienzo, susurró el extraño, mientras la oscuridad se multiplicaba, como si el mismo ambiente estuviera conspirando contra nosotros. El laberinto de luchas pasadas, de secretos anhelantes y la verdad oculta se alzaba en nuestra contra. Mientras la oscuridad se intensificaba, sentí que mis fuerzas flaqueaban. La batalla apenas comenzaba. ¿Lograríamos enfrentar esta nueva amenaza antes de que fuera demasiado tarde? Y la pregunta más perturbadora, ¿qué otras verdades devastadoras estaban ocultas en las sombras que nos acechaban? Aquellas sombras, ahora más densas, parecían tener vida propia. La lucha por la luz había engendrado un nuevo ciclo de oscuridad, y nos quedaba más que una confrontación. Nos aproximábamos a una revelación que podría cambiarlo todo, un secreto que podía rompernos o unirnos de formas que nunca imaginé. ¿Sería capaz de soportarlo? Las sombras se condensaban, girando y retorciéndose como un torbellino en el aire frío. La multitud retrocedía, algunos cubriendo sus rostros, como si el miedo pudiera protegerlos de lo que estaba sucediendo. Ante este caos, la luz de mi hijo parecía más brillante que nunca, pero el aliento colectivo en la sala era pesado, saturado de incertidumbre. ¿Qué es esto?, murmuró una mujer al fondo. Su voz temblaba, mezclándose con el crujir de las sombras que ahora se desplazaban con una vida propia. Sentí que la distancia entre nosotros y esos seres oscuros se cerraba rápidamente, como si un invisible lazo amenazara con abrazarnos. No retrocedan, grité, aunque, en mi interior, el miedo se había apoderado de mí. La desesperación empapaba mis palabras, pero sabía que no podían rendirse. Necesitaba que mi hijo se mantuviera fuerte. Cada pulso de luz que emanaba de él parecía ganarle tiempo a la oscuridad. Sin embargo, las sombras no se detuvieron. Se arrastraban como un maremoto, alimentándose de la ansiedad, de las vidas no vividas, de las esperanzas aplastadas. Solo un momento de titubeo, y el extraño alzaría de nuevo su mano, disparando más de su veneno oscuro. Hijo, concéntrate en la luz que llevas dentro, le grité. Cada palabra era un eco de mi propia lucha contra la tormenta que se desataba en mi corazón. Mi hijo, empatizando con mi dolor, ajustó su postura. Su energía se intensificó, creciendo como una antorcha en medio de la noche. Pero el miedo en sus ojos era inconfundible. Las sombras comenzaron a cambiar, tomando formas más definidas, casi humanas. Me pareció que estaban configuradas con los rostros de personas que conocíamos, amigos, vecinos, incluso familiares. Cada rostro era una revelación de dolor y sufrimiento, y comprendí que la oscuridad no solo era un enemigo, era un recuerdo. Y esos recuerdos vinieron para asediarnos. Él sí tiene poder sobre ti, dijo el extraño, risueño, mientras la oscuridad avanzaba.
te recuerda que no podrás escapar de su abrazo. Los secretos están dentro de esas sombras. Sentí una mandíbula apretada, una adrenalina curva en mi pecho. Mi mente corría en círculos. ¿Los recuerdos de mi hijo también podían cambiarlo todo? ¿Podía la luz desvanecer los ecos de su pasado? No estaba seguro, pero sabía que no podía dejar que esa conexión se rompiera. No te dejes atrapar, le grité a mi hijo, cada palabra impregnada de desesperación. La batalla que librábamos se extendía más allá de lo físico. Era una lucha por su alma, una danza entre la luz y la sombra que resonaba en nuestros frágiles corazones. La ola de sombras avanzó, pero solo por un momento. La luz de mi hijo adquirió un nuevo brillo, un brillo que iluminó incluso las más oscuras de nuestras memorias ocultas. Volvió con fuerza, y la multitud, sintiendo su poder pulsar, comenzó a aplaudir, como si su fe pudiera mantener las sombras a raya. Y cuando creí que solo una verdad desgarradora se ocultaba entre nosotros, un grito resonó de las profundidades. Sé lo que has escondido, dijo la voz de un viejo amigo de mi hijo, quien había caído en la oscuridad. Y lo traeré de regreso aunque cueste lo que cueste. Las palabras lo hicieron todo más real. Ahora no solo luchábamos por la luz y la oscuridad, luchábamos por las vidas que se habían perdido, por los sueños que habían sido triturados y por los secretos que nunca debieron salir. La oscuridad palpaba nuestras verdades, y tras cada revelación, una nueva sombra parecía surgir. Justo cuando creí que mi hijo estaba a punto de vencer, noté algo extraño en su rostro, una chispa de reconocimiento y miedo. Fui a llamarlo, a advertirle, pero la oscuridad se acercó de nuevo, como una luz. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y fue entonces cuando supe que estábamos a punto de enfrentar algo que cambiaría todo. ¿Qué más se ocultaba detrás del velo de esas sombras? ¿Serían estas las verdades que nos liberarían, o terminarían por separarnos para siempre? La verdad estalló como un relámpago en la tormenta. La multitud atónita retrocedió ante la revelación. Las sombras comenzaron a disolverse, y con ellas también empezaron a desvanecerse los recuerdos. Mi hijo, cegado por la luz interior que había encendido, se enfrentaba ahora a su mayor miedo, la oscuridad que había consumido a quienes amaba. Papá. Ayúdame. La angustia en su voz me atravesó como una lanza. Su lucha era visceral y palpable, una batalla no solo física, sino también emocional. El extraño reía, su tono burlón resonaba como un eco de la desesperanza, pero yo sabía que este era el momento decisivo. No estaba solo. La fuerza de mi amor por él era un faro, iluminando el oscuro abismo que se cernía sobre nosotros. Recuerda quién eres. Eres más fuerte de lo que piensas, grité, aunque la voz me temblaba. Con cada palabra, sentí como el poder de la verdad resonaba entre nosotros, una energía atacante contra los desequilibrios de lo desconocido. Interruptores de luz se encendieron en su mente, desdibujando las sombras que habían amenazado con consumir su vida. El extraño, con su sonrisa cínica, ahora mostraba un destello de incertidumbre. Las sombras que giraban a su alrededor comenzaron a perder forma. Era como si se desvanecieran ante la luz, y con cada fragmento que se esfumaba, su risa se tornaba más débil. No puedes protegerlo de la verdad, afirmó, intentando aferrarse a su poder. Mis ojos se cruzaron con los de mi hijo, y en ese instante, comprendí que la batalla ya no era solo por salvarlo, era por liberarnos ambos de las cadenas del miedo y la culpa. Juntos podemos vencerlo. El amor es más fuerte que la oscuridad. La oscuridad comenzó a disiparse, y una nueva energía tomó forma frente a nosotros. Mi hijo, empapado en luz, dio un paso firme hacia adelante, desafiando al extraño y a las sombras. La multitud se unió, sus murmullos de miedo se transformaron en gritos de aliento. No estamos solos, resonaba en el aire, y el poder del apoyo vibraba en cada rincón. Con un grito de lucha, el extraño lanzó un ataque desesperado, un rayo de oscuridad que parecía querer aplastarnos. Pero estábamos listos. Con un movimiento sincronizado, tanto mi hijo como yo extendimos nuestras manos. El brillo que emanaba de nosotros se intensificó, formando un escudo de luz que contuvo la tormenta. La explosión de energía iluminó la habitación, haciendo temblar a las sombras, que comenzaron a desvanecerse en la luz. «Es ahora o nunca», grité, sintiendo la adrenalina fluir por mis venas. Las sombras, antes amenazadoras, ahora se retorcían, derrotadas por el poder de nuestra conexión. La figura del extraño comenzó a desmoronarse, y su sonrisa burlona se transformó en una expresión de horror. «Esto no ha terminado», susurró con un último aliento, mientras se desvanecía por completo,
absorbido por la luz que emanaba de nuestro amor. De repente, todo se detuvo. La habitación quedó envuelta en silencio, el eco de nuestra victoria resonaba en el aire. Mi hijo, visiblemente agotado, se acercó a mí. Nuestros ojos se encontraron mientras la luz comenzaba a desvanecerse. La oscuridad había sido vencida, pero aún quedaba el eco de lo ocurrido. ¿Lo hicimos, papá?, preguntó, su voz temblorosa, llena de esperanza y temor. Sí, lo hicimos, le respondí, inclinándome para abrazarlo con fuerza. La calidez de nuestro amor resonaba entre nosotros, una promesa de que siempre estaríamos juntos en las batallas que el futuro pudiera traer. Sin embargo, había una parte de mí que sabía que nuestra lucha no había terminado. Las sombras podrían volver, pero ahora conocíamos la verdad, la fuerza de nuestra conexión era un escudo contra cualquier oscuridad. Mientras abandonábamos el lugar, juntos, sentí como la presión que había estado doliendo en mi pecho comenzaba a desvanecerse. Caminamos hacia la luz del amanecer, el cielo despejado prometía un nuevo día. No solo habíamos enfrentado lo que amenazaba a nuestra familia, habíamos aprendido a ser un equipo, unidos frente a la adversidad. A medida que salíamos del viejo hospital abandonado, con la luz del sol bañándonos en su calor, comprendí que aunque las sombras podrían acecharnos de nuevo, siempre tendría la luz de mi hijo guiándome. Y juntos, podríamos enfrentar cualquier tormenta que se presentara, porque al final, el amor siempre prevalece. Ahora, a ti que leíste hasta aquí, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a más personas a conocer esta historia. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo cuenta, y gracias por ser parte de esta comunidad.